Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, dele me gusta, dele seguir a nuestro canal. Eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Hoy nos visita nuevamente Rosalía Aguirre y vamos a estar hablando de cómo hacer espacio para la magia. De qué hablamos cuando hablamos de magia y cómo hacer ese espacio para que suceda en nuestro ser, a través de LK, Movimientos Inteligentes, y el minimalismo. Rosalía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir, gracias por aceptar la convocatoria y contarnos esto, ¿no? De hacer espacio para la magia. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de magia? No hablamos de sacar conejos de la galera. No era... La verdad, para mí, el hecho de dejar espacio trae esa posibilidad de que emerja o aparezca eso que en realidad nos está buscando de alguna manera, ¿no? La magia, estamos hablando de encontrarnos con lo más esencial, desde el ser y también en relación a lo material. Es hacer el espacio en el tiempo para encontrar en la agenda esas actividades que tienen que ver con lo que estamos buscando, como nuestro desarrollo, y también hacer ese espacio en los objetos que poseemos en la casa, para que de pronto aparezca la armonía que también creemos que perdimos o que estamos buscando en otros lugares. Se trata sobre todo de eso. La magia es cómo hago el espacio en el hacer, en el tener y en mi cuerpo, para que aparezca lo más esencial, lo que realmente estoy buscando, ¿no? Eso que no está afuera, sino que, bueno, está afuera. En realidad lo que yo planteo, afuera están las señales, afuera están la información que me va a servir a mí para hacer esta búsqueda. Y las herramientas. Y las herramientas, sí. Bueno, yo ni siquiera por ahí lo digo así, porque, por ejemplo, cuando hacemos una clase de movimiento inteligente y, no sé, una de las chicas me dice, es tu voz que me hace relajar tanto, y yo, realmente no. Mi única función es la guía, y todo lo otro está en vos. O sea, incluso las herramientas, todo lo que vos... el poder relajarte. Lo que vos posees, lo que vos tenés, está en vos la capacidad de relajarte. Yo soy, un instrumento guía. Exacto. En eso, un canal. Un canal, sí, los que les resuene más. ¿Y cómo se hace para hacer ese espacio para la magia? A través, ¿no? de este movimiento inteligente. Sí, yo voy digamos, ahora estoy haciendo una propuesta que resume un poco todo lo que estuve trabajando en mí en los últimos 3 años. Por un lado está el LK Movimiento Inteligente, que es este método de educación somática para la conciencia corporal. Y por otro lado está otra... estuvimos hablando en un programa anterior. Sí, en el programa anterior. Está en la descripción del link, vamos a dejar el link para quien quiera verlo, ¿no? Perfecto. Y por otro lado está otra formación que he hecho a nivel práctico y también de certificación, que es como organizadora profesional, se llama la formación, pero que tiene que ver con el orden, con la esencia del minimalismo. ¿Sí? De alguna forma, estas dos cosas yo las transité juntas. En algún punto no sabía lo que significaba. En algún momento tuve esa idea de hacer una tríada perfecta, de que lo que yo estaba viviendo para mí era una tríada perfecta. Y ahora de pronto, bueno, encontré como la manera, la magia también, o sea, de tanto de esa tarea de hacer espacio, encontré esta idea nueva que es, que le voy a llamar aparte Camino del Orden. ¿Sí? Entonces, a través de el método particular de orden con esencia minimalista y LK Movimiento Inteligente, para eso, para ordenar a todo nivel. ¿Y qué es lo que ordenamos? O sea, es muy importante, ¿no? Mantener el orden. Hablamos de un orden mental dentro de empezar a ordenar mis pensamientos, o un orden externo.
La propuesta es descubrir qué es el orden. ¿Sí? Es partir del lugar donde estamos hoy parados, en el hacer, en el tener y en el ser, más que nada en la parte corporal, digamos, trabajando en este cuerpo somático que es lo que se explicaba en el otro video de LK Movimiento Inteligente, para a partir de reconocer lo que hoy hago, lo que hoy tengo y cómo me muevo hoy, cómo estoy siendo hoy, encontrar realmente el camino para ser una expresión genuina, para ser para ser simplemente, claro, y tener coherencia. Tener esa coherencia que muchas veces se nombra en tantas charlas, ¿no? Pensar, hacer, decir, sentir, bueno, esa coherencia plasmarla también en lo material, en los objetos que me rodean, en las actividades, en la forma en la que organizo mi tiempo y bueno, y también en cómo me quiero expresar, claro, ¿no? Cómo me quiero expresar en el mundo. Es muy importante esa coherencia entre el pensar, sentir y hacer y decir. Sí, para mí es el sinónimo de paz, de felicidad, de armonía. Es la gran clave de la felicidad. Sí, yo creo que sí. Ese es el orden en realidad que vamos a estar buscando, ¿no? Y de alguna forma la herramienta que, bueno, para mí está siempre como base esencial es la conciencia corporal, porque es ese lugar donde nos anclamos, el lugar interno donde nos anclamos para hacer el espacio y vivir y experimentar esa magia, ¿no? Que después, como dice mi profesora, todo lo que hacemos de alguna forma es un evento neurológico, ¿no? Impacta, digamos, en el desarrollo del cerebro. Y entonces usamos esa práctica en el cuerpo y después de alguna manera espontánea resulta más sencillo aplicarlo a organizar mis actividades y a organizar mis objetos. Es fundamental cuando hablamos también de esa coherencia, de lo que es mantener el cuerpo físico en movimiento. El cuerpo físico es el vehículo de nuestra alma. Entonces, mantener el movimiento en nuestro cuerpo, hacer una actividad es sumamente fundamental. Este movimiento inteligente nos ayuda a esa actividad física. Sí, en este camino del orden, pasar a la acción es fundamental. Para mí, y en mi experiencia, tiene que ver con la realidad de estar en una experiencia humana. Exactamente. ¿Sí? No somos monjes tibetanos ni seres espirituales solos, no. Tenemos una experiencia humana, un propósito de estar vivo, un sentido de estar vivo, y el movimiento es como, esto también es algo que dice mucho mi profesora, es el lenguaje del cerebro. El movimiento es el lenguaje del cerebro. Entonces, el aprendizaje es exponencial cuando yo puedo hacerlo al mismo tiempo que me muevo, al mismo tiempo que acciono, ¿no? Y esa es la pauta principal por la cual yo propongo todas las actividades. La teoría la tenemos, la sabemos, la podemos ver de distintas fuentes, creo que eso nos sobra, y hemos pasado muchísimas horas, y yo sigo pasando horas escuchando, porque un poco parte de la mentalidad de uno, ¿no? Es mantenerse activo, abriendo el espacio, escuchando cosas nuevas, pero si no paso a la acción, eso no sé, queda. Suena todo muy lindo, pero... Claro, todos compramos, digamos, sí. Muchos libros, compramos muchos audios, compramos mucha tele, pero después tenemos que... Aplicarlo. Y ahí están estas herramientas que son súper prácticas, que yo, bueno, tengo esa posibilidad de compartir lo que para mí fue aplicarlas en estos años, y de eso se trata en realidad. Yo digo, hoy estaba escribiendo, digamos, un poco el contenido de la plataforma, que es lo que voy a ofrecer, y, digamos, el motivo por el que yo voy a estar ahí, haciendo mi parte, es porque quiero compartir lo que para mí fue un cambio importante de vida y una manera de hacer las cosas que, bueno, me sigue dando resultados. Claro. ¿Y el minimalismo qué aporta a este plan? El minimalismo para mí aporta la simpleza, lo simple. Creo que
por mucho tiempo no le ponemos simplemente atención en realidad, la atención nuestra está siempre dispersa, ¿no? Y a su vez pretendemos que vamos a conseguir haciendo más, teniendo más, o, no sé, aprendiendo más, ¿no? Sí. Y siempre el mandato fue ese, aprender más, saber más, hacer más, sí. Trabajar mucho para obtener dinero, sí. ¿Y no es así? Mira, la frase que a mí me sacó, me trajo para este lado, digamos, fue hacer y tener aquello que te inspira felicidad. Fundamental. ¿Sí? Entonces, no es que la cosa o la actividad me inspira felicidad, pero si eso resuena conmigo, lo que hace en realidad es destapar la magia, es traerme a mí al presente y hacer una mejor versión, la mejor versión de mí misma, ser más yo misma. Y bueno, y yo también en ese momento fue la primera vez que escuché la posibilidad de ordenar a nivel físico, que muchas veces hemos escuchado, bueno, clasificar, no sé, tener lugares de guardado, doblar así, no sé, mil cosas. Pero yo por primera vez en ese momento escuché ordenar quitando el exceso de cosas, quitando lo que ya no tiene que ver, no es coherente con mi momento presente, y que además, sobre todo, reconocer todo el espacio que está siendo ocupado por ese tipo de cosas, materiales, cosas materiales, actividades, personas, todo lo que está de más, dolores, tensiones, todo lo que está no está cumpliendo una función para el presente, sino que está ahí por algún otro motivo, que tiene que ver más bien por el pasado. O una cosa así muy, muy, muy clave es, tengo el apego al pasado, de alguna forma sigo en cuestiones que ya no son de hoy, o tengo miedo del futuro. Entonces, por esas dos cuestiones sostengo tensiones, objetos y actividades. Y como es afuera, es adentro. O sea, cuando empezamos a sacar todo lo que ya nos sobra de lo material, lo que no usamos, lo que es parte del pasado, también podemos empezar a trabajarlo desde adentro. Hacemos espacio. Hacer ese espacio en nuestra mente. Para que pueda ocurrir esa magia que significa que si de pronto yo dejo de estar permanentemente ocupando mi pensamiento en algo repetitivo que no tiene que ver con el hoy, sino que tiene que ver con el mañana o con la discusión que voy a tener pasado mañana con alguien que no existe todavía. Claro. Solo existe en mi cabeza. Claro, que solo existe en ese pensar de una manera obsesiva, o bueno, lo que sabemos hacer muy bien todos. Cuando me doy la posibilidad de observar cómo estoy utilizando en este momento mi pensamiento, en ese mismo momento que soy un observador se hace un espacio, y en ese espacio aparecen las ideas, aparecen las soluciones, aparecen sobre todo alternativas, ¿no? a lo que se me pone enfrente, claro, que es lo que yo en realidad tengo que resolver, lo que está enfrente. ¿Sí? No quiere decir que no planifico, porque también vamos a ver ese tipo de herramientas. ¿Sí? Vamos a poner. Es más, el primer punto del orden es la intención y el deseo. El primer punto a establecer dentro del orden es la intención y el deseo. Es el para qué voy a dejar el espacio. Claro. ¿No? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es en realidad lo que me mueve, o qué es lo que hace, le da sentido a toda la existencia o a mi existencia en particular, ¿no? Sí. Hablabas de tu proceso en un momento. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde venís? Bueno, y si vamos muy, muy atrás. Vamos muy atrás. Una vez, yo, nací en Magiolo, después me fui a estudiar a Rosario licenciatura en Economía, después Licenciatura en Economía, o sea, sí, la economía, algo muy terrenal, muy... Sí, bien práctico. Bien práctico. Para algunos es más teoría, yo lo hice práctico en mi aplicación. Después también estudié varias cosas, pero de liderazgo, de gerenciamiento. Bueno, volví, de Rosario vine a Venado Tuerto, hice una carrera, trabajé, hice una linda carrera. También empecé a cantar.
un día. Fue la primera actividad artística y de relación con el cuerpo que hice. Y bueno, y ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron las incoherencias. Claro. Ahí empecé a sentir un gran placer al cantar y una incomodidad muy grande en mi trabajo. Así que bueno, ahí empezaron las primeras incomodidades, la necesidad de buscar otra cosa. Otra cosa. Siempre fui bastante abierta en la búsqueda, digamos, así que he conocido muchísimas cosas. ¿Qué es lo primero que herramientas. llega? ¿Qué es lo primero que llega en esa búsqueda? Había conocido el Reiki, después el yoga, después la terapia. El Reiki como que es la puerta, ¿no? Sí, pero yo no me formé, solamente formé. Recibí y eso simplemente era como, bueno... Y te hacía bien. Sí, y además era eso de que yo en una familia tradicional lo único que había aspirado espiritualmente era la religión. Claro. Y tener una persona que te acerca algo que no puedes explicar, pero que te hace sentir tan bien, que te parece tan conmovedor, claro. Después, bueno, probé que todo lo que te puedas imaginar, pero siempre como quien toma, digamos, no en instrucción. Yo no me formaba en nada en particular. Pero bueno, con respecto al canto, empecé a formarme para la idea de dar clases de canto, de hacer una didáctica. Esa era tu pasión. Esa era mi primer pasión. Después hice pintura, empecé a hacer cosas manuales. El arte está muy conectado con la espiritualidad, está muy conectado con el alma. Entonces, como que encontraste ahí en el arte, en el canto, en la pintura, esa conexión con tu ser. Eso abrió mucho espacio. Abrió mucho espacio. Eso abrió mucho espacio, sí. Y abrió mucho espacio a la pregunta. Claro, claro. ¿Sí? A la pregunta. Y bueno, y a través del canto y de esa formación que yo estaba haciendo con esa idea, aparece también la educación somática. Y primero tomé clases de eutonía acá en Venado Tuerto, o sea, una bendición, digamos, tuve bendiciones realmente. Tener una profesora de canto excelente acá en Venado Tuerto y tener una profesora de eutonía acá en Venado Tuerto, fueron fundamentales. Fue parte de la magia. Fue parte de esa magia, sí. Y después, bueno, me fui a un congreso de educación somática en Rosario a conocer más de ese tema. Me enamoré de la técnica que es el padre del movimiento inteligente, que sería Feldenkrais. Y bueno, y ahí después tengo que dar gracias a la crisis más fuerte, digamos, que era ya no de vocación, sino de insatisfacción generalizada, de no sentir que hubiera un sentido de vivir, una razón verdadera y genuina de vivir. Fuerte. Así que, bueno, ahí se abrió un espacio más grande. Bienvenida a la crisis. Sí, fue muy lindo. Un pozo del cual realmente pudiste salir. Pude salir. Practiqué mucho Ho'oponopono y sigue siendo una práctica que yo la tengo incorporada. Arranqué a hacer orden en mi casa, empecé a sacar cosas. Luego entré a la formación del movimiento inteligente y continué al paralelo formándome en minimalismo, practicándolo. O sea, la práctica es el maestro, definitivamente. Cualquiera de las formaciones que hoy hagas, si realmente son efectivas, se basan en práctica, en tomar acción y en llevar a la práctica. Y bueno, y ahí ese camino yo soy muy curiosa, de cualquier manera, si bien tengo este foco, estas son mis actividades principales. Cuando necesito terapia, hago terapia. Cuando tengo la gana de hacer otra terapia, la pido. Soy allegada a la Ayurveda, tengo curiosidad por la astrología. Pero bueno, uno... Estás muy abierta a toda la información, que hay mucha información, sí, afortunadamente. Pero también yo hago ese espacio. O sea, claro. No me lleno de cosas, yo ya sé cuál es mi camino, entiendo que de ahí, del mismo camino en el que estoy ordenando, aparece lo que se necesita en el momento que se necesita. Claro. ¿Sí? Pero ya no busco. Yo ya no busco. ¿Cómo puede la gente empezar a hacerse ese espacio? Bien,
muchos recomiendan la meditación para quien la puede practicar y le resulta accesible, digamos, porque es el espacio del silencio, ¿no? Sí. Es una forma de espacio, el espacio del silencio o de parar la mente. Otra manera de hacer espacio es revisar mi agenda, ¿no? Hacer un mapa mental, por ejemplo. Puedo hacerlo pueden buscar mapa mental en Google. Es hacer un dibujito, poner tu nombre en el centro y sacar ramas y decir en qué estoy metida, qué hay en mi cabeza escribiendo, ¿no? Estoy metida en esto de trabajo, en esto de actividades de extracurriculares, en esto de relaciones y sociabilización, esta es mi familia, todo a lo que le dedico tiempo y pensamiento, y observar el cúmulo de todo lo que impresionante de cosas que hay ahí, y percibir si eso es lo que quiero para mí, y si no, decidir qué es lo que quiero para mí, qué voy a buscar y empezar a hacer espacio, dejar cosas de todo eso que me sirve y que no. Sí, hacer una limpieza. Y después puedes también agarrar un cajón de tu casa o elegir una de las habitaciones, sacarlo todo, revisar cosa por cosa, elegir qué se va y qué se queda, volver a ordenar. Y para eso, bueno, en el espacio que voy a abrir a partir de este lunes próximo, que es Camino del Orden, ahí vamos a trabajar esos pasos que le han dado resultado a mucha gente, que es, bueno, primero imagino qué es lo que quiero, pongo una intención y un deseo para ese orden que estoy buscando. Bien. Luego saco todo, sea mental, sea material, o en el cuerpo, digamos, es escuchar el cuerpo. No lo hago todo junto, sino que siempre categorizo. Claro. ¿Sí? Voy a trabajar siempre en categoría y siempre voy a reducir el foco de la atención. No puedo ocuparme de todo, tengo que reducir. El cerebro trabaja y es eficiente cuando se focaliza. Luego viene esto del hijo, que se quede, que se va. Después viene el toque de armonía, se llama en el método, pero que es, vuelvo a guardar solo después de que categoricé y saqué lo que ya no me va a acompañar, recién ahí guardo, ¿sí? No antes. Ordeno y guardo todo lo que estoy en este momento organizando. Y por último, escribo. El último paso es la escritura. La escritura como el compartir. Es una manera de enterarte y de que quede grabado como si fuera un pergamino o algo, o un testigo. Sí. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que sentí? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué descubrí? ¿Sí? Dejar escrito el aprendizaje. Siempre que pueda escribir en la primera parte cuál es mi intención, durante el proceso y al final, voy a tener mi propia prueba de que hay una posibilidad real de hacer una transformación. Bien. Nadie me la va a contar. Claro. Es posible hacer esa transformación. Es imposible no hacerla. Y el trabajo es personal. Sí. Es como hablabas hoy. Vos simplemente sos un medio o una guía, yo soy una guía. Pero el trabajo lo hace uno. Sí. Hay que estar dispuesto también, porque también eso, ¿no? Hay que estar dispuesto a hacer ese trabajo, salir de esa zona de confort que siempre es tan incómoda. Hay que tener suficiente incomodidad e insatisfacción para atreverse, ¿no? Claro. Yo siempre recuerdo un cuento que escuché alguna vez, que un perro que ladraba y maullaba y como que se quejaba, ¿no? Todo el tiempo, y la persona que lo escuchaba le pregunta al dueño: ¿qué le pasa a tu perro? Sí. ¿Cierto? Y dice: nada, lo que pasa es que mi perro está sentado arriba de un clavo, ¿no? Y dice: ¿por qué no se corre? Claro. Porque me tiene harta con su queja, con su maullido. No, lo que pasa es que no le duele suficiente. Claro. ¿Sí? Entonces, esa real toma de conciencia o de decisión de dar el paso hacia el camino del orden, en este caso, es decir, realmente no puedo más con esta situación. Esto duele tanto que ya no lo soporto. ¿Qué hago?
Bien. Tomar decisiones es tomar la mejor pastilla de la farmacia de la naturaleza, ¿cierto? Claro. Tomar decisiones. Es fundamental. ¿Sigo por acá? ¿Me sigo quejando? ¿Me sigue doliendo? ¿O hago otra cosa? Salir de esa zona, salir de ese lugar de... No es de confort exactamente. No. Lo que pasa es que mientras Es que las zonas de confort estoy son incómodas. identificado y siempre estoy mientras estoy identificado con este espacio, encuentro cierta seguridad. Yo no le Claro. diría confort, yo le diría más bien seguridad, certeza. Claro. Esto lo conozco, Sí. sé de qué se trata. No es cómodo para nada, pero acá sé lo que pasa, Bien. ¿no? Entonces salir de lo conocido, es salir de lo... salir de ahí. Claro, de salir de donde sé que estoy. Salir de donde sé cómo son las cosas. El malo conocido, pero bueno por conocer. Sí. Generalmente preferimos eso, ¿no? Sí, lo sí, malo sí. conocido que lo bueno por Pero eso es conocer. una lección. Claro. Y entonces, por lo menos, hagamos una declaración honesta y dejemos de quejarnos, ¿no? Claro. Si elijo estar acá, yo te digo porque obviamente todos tenemos momentos, Pasaste lugares por ahí. no, lo sigo haciendo. Lo seguís haciendo. Sigo estando en lugares donde me quejo y me doy cuenta y digo, epa, ¿qué Empezás está a ordenar. pasando? Y empezás a ordenar. Y ordenamos. Y miramos lo que hay, lo miramos de frente, ¿no? Preguntamos, me pregunto si tiene esto que ver conmigo, si tiene que ver con mis intenciones, si lo puedo sostener, si lo tengo que seguir tolerando. Muy bien. ¿Cómo se puede comunicar la gente? ¿Qué es lo que vas a estar presentando próximamente para que podamos hacer ese cambio? ¿Lo haces de modo presencial? ¿Lo vas a hacer de modo online? Lo voy a hacer online. La propuesta es una membresía que se llama Camino del Orden. Va a tener su página web con ese nombre. La membresía es como un club. Es como si pagaras un tanto por mes, como ir al gimnasio, como pagar tu plataforma de audio para escuchar música o ver películas. Exactamente. Y vamos a hacer 2 aproximaciones a ese momento. Este viernes, son 2 viernes, uno antes de abrir las inscripciones y otro después. Bien. Y voy a tener también limitado el grupo, la cantidad de gente y los días de inscripción para hacer un precio especial a los primeros que se inscriban. Bien. Y bueno, siempre me van a poder conectar a través de Conciencia Incorporada, digamos, Rosalía Aguirre, que estoy en las redes como Conciencia Incorporada, ya sea en mi página www.com, en Instagram o en Facebook. www.concienciaincorporada.com. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, que se contacte la gente y viva esta experiencia para hacer esos cambios, para dar ese salto y ordenarnos. Sí, sobre todo que cuando escuchen esto digan, bueno, si sienten que este puede ser el camino, ¿no? Porque creo que tenemos que dar gracias a que hay tantos caminos como personas y siempre que estén en la búsqueda, digamos, el tema es encontrar el camino que para ustedes resuene más. Bueno, que entonces en ese caso se contacten, ¿no? Si solo tienen curiosidad y quieren saber más también. Que se comuniquen con vos. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.